Sean bienvenidos estudiantes a una nueva clase de estudios sociales. Les saluda la maestra Fanny. Este día damos inicio con la unidad número 5, el tiempo. Y vamos a empezar con el tema pasado inmediato, pasado reciente, pasado distante de acontecimientos de la vida personal. El tiempo es importante porque nos ayuda a ordenar los hechos o acciones que realizan las personas. En el pasado, que son aquellos hechos que ya ocurrieron, en el presente, que son los hechos que suceden en este momento, y en el futuro, que son los hechos que ocurrirán. Pero profundicemos en qué es el pasado. Cuando hablamos del pasado nos estamos refiriendo a algo que ya ocurrió. El pasado puede hacer referencia a sucesos personales o a sucesos de la sociedad. Otro aspecto importante es que el pasado puede referirse a algo que pasó hace poco tiempo, como por ejemplo la pandemia del coronavirus, o a algo que sucedió hace muchos años. Un ejemplo de ello es nuestro nacimiento. En ese sentido, hablamos del pasado inmediato, el pasado reciente y el pasado distante. Vamos a explicarlo un poco mejor. Cuando hablamos de pasado inmediato, es algo que pasó hace muy poco, ya sea minutos, horas, días, semanas o meses. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos esta mañana, es algo que sucedió hace un par de horas. También un ejemplo de ello es cuando nosotros todavía recibíamos clases en un aula en el centro escolar, que es algo que sucedió hace un par de meses. Existe también el pasado reciente. Son hechos que sucedieron hace algunos años atrás, algo que pasó hace tiempo. Algunos ejemplos de ello es cuando nosotros éramos bebés y jugábamos en el suelo, gateábamos, y para todo lo que teníamos que hacer necesitábamos de la ayuda de nuestros padres porque todavía no nos podíamos valer por nosotros mismos. Otro ejemplo de ello es cuando nosotros nos graduamos de preparatoria. Estos son algunos ejemplos de sucesos que pasaron ya hace algunos años. Por último, el pasado distante es lo que sucedió varias décadas o siglos atrás. Se dice que pasó hace mucho tiempo. Cuando decimos décadas, son por ejemplo sucesos que han sucedido 10 años atrás, como por ejemplo lo que vemos en la imagen los dos novios. Podemos interpretarlo como la boda de nuestros abuelos. Es un suceso que pasó hace mucho tiempo. También tenemos la segunda imagen, que son unos papiros. Antes no existían las hojas de papel que conocemos ahora, ni tampoco los lapiceros, ni los lápices, y tampoco se escribía de la misma manera. Esto sucedió siglos atrás, cuando escribían en papiro y usaban jeroglíficos para poder comunicarse de manera escrita. ¿Sabían ustedes, niños, que incluso hay una ciencia que estudia el pasado? Y esta se llama historia. Es una ciencia que se encarga de estudiar los acontecimientos de la humanidad que han ocurrido en el pasado. Las personas que estudian y escriben sobre el pasado se les conoce como historiadores o historiadoras. ¿Cómo se estudian los hechos que ya ocurrieron? Para ello, se recurre a las fuentes históricas, es decir, a objetos del pasado y personas que han vivido en el pasado y que podemos encontrar en el presente. Un ejemplo, una herramienta de hace muchos años, como las que vemos en la imagen, nos pueden decir la manera en que trabajaban las personas antes. Otro ejemplo de ello es el mapa que vemos en la segunda imagen. Es un mapa antiguo. O también un libro escrito años atrás. Nos pueden contar la historia de una ciudad que probablemente ya no existe. Un abuelito o una abuelita puede contarnos cómo vivió hace mucho tiempo, cuando las cosas eran diferentes a la realidad en que nosotros vivimos.